Muy bien, queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a esta clase número 5 de la materia Nuevos Movimientos Religiosos. Vamos a iniciar nuestra clase, pero antes me encantaría pedirle a nuestra hermana Amanda Portilla que sea ella quien nos dirija con una oración. Buen día, paz a todos. ¿Va? Vamos a orar. Bendito Dios, grande, poderoso y eterno Padre. En esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos ante tu santa y divina presencia, Señor. Primero para agradecerte por este nuevo día, para darte las gracias porque nos pudimos levantar, porque estamos aquí, Señor, para aprender lo que tú nos tienes preparado para nosotros por medio de nuestra hermana. Gracias, amado Dios, por nuestras familias. Gracias, Señor, por todo el aprendizaje que tú nos traes, Señor, que tú nos has dado durante todo este tiempo, Señor. Te pedimos que tú seas aclarando nuestras mentes y también disponiendo nuestro corazón para poderlas recibir como debe ser, Señor, con sabiduría y entendimiento. Gracias, amado Dios, por todas las bendiciones que tú derramas, Señor, sobre nosotros. Bendito Rey, entregamos este día, esta enseñanza en tus manos, Señor, sabiendo que tú siempre estás con nosotros y que nunca nos fallas, amado Padre. Bendice a nuestra hermana Perla, Señor, que todas las enseñanzas que ella nos trae para hoy, Señor, nosotros las podamos recibir bien. Amado Rey, también te entregamos a todos los compañeros que no pueden asistir presencialmente, pero que luego miran esta clase, Señor, también que tú les des la sabiduría y el entendimiento, amado Señor. Bendito y adorado Rey, te damos las gracias por todo. Bendícenos en este día y guárdanos de todo mal. Te hemos orado en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Amanda. Y vamos a iniciar esta clase, ya saben, con la pregunta de costumbre, ¿cómo llegan el día de hoy? Del 1 al 10, por favor, váyanme diciendo, abran su micrófono y siéntanse con la confianza de compartir. Permiso, yo sí hoy vengo como con un 8,5, estoy un poco trasnochada porque estaba con un dolor estomacal, pero esperemos que siga mejorando en el transcurso del día. Mi hermana Amanda, vamos a orar para que así sea, que el Señor la restablezca y que usted pueda sentirse mejor, Dios Gracias, mediante, más confortada. gracias. Adelante, mi hermana Esther. Eh, Hoy bien, muy bien, gracias a Dios. Puedo decir un 10. Muy bien, excelente. Un 10, hermana Esther. ¿Cómo vamos? El sentido del olfato. Ah, bien, recuperado completamente para mi conocimiento. Muy Gracias a bien, Dios. gracias a Dios. Qué bueno, mi hermana Amanda. Pues, hermana Esme, hermano Mario. Paz a todos. Vamos, paz. Eh, yo creo que hoy estoy con un 9,8. Ahí anda. Algunos achaques propios de la edad, pero bendito sea Dios. Bien, bien, gracias a Dios. Dentro de lo que cabe estamos excelentes. Pero si hermana Esme es usted una pequeñuela, ¿cómo que achaques? No, hermana, no, ya no soy una pequeñuela. No, 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 ya la edad ya empieza a ser lo suyo. ¿Qué cosa? Vamos a orar para que se sienta mejor, confiando en que el Señor fortalezca su cuerpo. Gracias, mi hermanita. ¿De qué? Adelante, hermano Mario. Buen día, bendiciones a todas. Gracias a Dios llego nuevamente con un 10, un hermoso día acá, así que muy bendecido día, así que no puedo decir menos que un 10.
Muy bien, excelente. Entonces, siendo así, que llegamos con buenas calificaciones, les encargo, ¿verdad?, que estemos orando por nuestra hermana Amanda para que pues su salud sea restablecida. Y entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Es la clase número 5. ¿Pueden creerlo? Ya vamos en la número 5. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema también por demás interesante, y son las religiones del futuro. Pero antes quiero aprovechar para recordarles que todavía están pendientes las actividades de la clase 2, clases 3 y 4. Decidí juntarla de las 3 y 4 porque me pareció interesante la forma de la sopa de letras, y es como darle un grado de dificultad, porque sé que además ustedes son muy inteligentes, lo van a poder resolver fácilmente. Y bueno, espero ver ahí a todos anotados realizando la actividad, porque eso también forma parte de el saber que están viendo las clases, de tener una retroalimentación y también para su calificación final. Así que bueno, si es así, por favor, señálenme con su pulgar arriba si pueden ver mi pantalla. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de las religiones del futuro. En esta clase de nuevos movimientos religiosos, y vamos a ver cuáles son esas religiones del futuro. Pero antes, me encantaría que podamos hacer un breve repaso sobre qué hicimos la clase anterior. Si me apoyan respondiendo esta pregunta, se los voy a agradecer. ¿Qué hicimos la clase anterior? Permiso. Adelante. Terminamos de mirar todo lo del movimiento de la reforma, que surgieron como respuestas a los desafíos y planteados por la modernidad y lo que tenía la Iglesia Católica. También esto comenzó con Martín Lutero en el año 1517. También había una reforma protestante, que es esa, la de Martín Lutero. Había otra reforma que era la anglicana en el siglo XVI, creo. Y que pues también, digamos que hizo como romper la relación que había entre la Iglesia Católica, pues con el rechazo también al Papa, ¿no? Que tenía como ese rechazo hacia lo que, como que lo veían pues como el máximo líder, digámoslo así. También había una reforma ay, no recuerdo bien, una reforma radical, mm, que fue con lo del judaísmo, creo que fue. También miramos eso. Y luego comenzamos con la clase 4, que era la parte de la diversidad religiosa, o sea, la multireligiosidad. Y ahí pues miramos varias características con respecto a la posmodernidad. También sobre el Estado, que era como muy neutral, o sea, como que no se mete mucho en la religión porque pues es como eh, varios de los países que tienen esto, digamos, es como que sean libres en cualquier credo o religión que se practique, y pues no hay mayor digamos, como ese obligatoriedad, ya sea en colegios o en alguna entidad, de que se practique dicha o X religión. También miramos y quedamos en las clases que tenía
multirreligiosidad, que eran como tres bases, que era la tradición, la conversión y la migración. Así es, hermana Amanda, muy completo, es correcto. Estuvimos viendo los diferentes movimientos de reforma, por ejemplo, la protestante, la anglicana, en el judaísmo, también en el islam, cómo estos movimientos surgen, ¿verdad? De forma importante en cada una de estas religiones, eh, cuáles eran las características de cada uno de ellos. Y también hablamos sobre la diversidad religiosa, la multirreligiosidad, las respuestas que han tenido ante estos fenómenos, como en el caso del individualismo, el ateísmo, el gnosticismo. Excelente aporte, hermana Amanda. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, si no, no se preocupen. Recuerden que lo van a estar repasando con la actividad de la sopa de letras, así que esto nos va a ayudar para que ustedes puedan ir reforzando lo que vemos en clase y también para su calificación final. Si es así, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy acerca de las religiones del futuro y cómo el crecimiento del papel de las religiones en el pasado ofrecía muchos argumentos para pensar el presente a la hora de consolidar las explicaciones para las que hay una clara y apremiante demanda social. Primero, porque la violencia seguía vehiculando por medio de la religión, es decir, se seguía imponiendo a través de la violencia, es que la religión llegaba a las personas. Segundo, por las transformaciones que se producen en las creencias y que construyen una convivencia desde la pluralidad en ámbitos que se marcaban por la diferencia en cada una de estas religiones. Y los territorios interiores, lo que tiene que ver con el interior de la persona, que es en cuya complejidad se avanza con instrumentos científicos cada vez más depurados. Les compartía, por ejemplo, en las primeras, creo que fue en la primera o en la segunda clase, cómo es que, bueno, científicamente es complejo demostrar cómo en el interior de una persona actúa la religión. Sin embargo, cada vez más es un campo que a la ciencia le llama la atención y una forma en que un estudio comenzó a revelar qué pasaba al momento en que las personas oraban o estaban en un estado de meditación, es que se activa una parte del cerebro que regularmente está en stand-by, digámoslo así, está quieta hasta el tener este encuentro con una divinidad a través de la oración, de la meditación, de la introspección. Pero estos terrenos interiores han sido no tan sencillos de medir, sin embargo, ahí han estado, han sido una frecuente en el tiempo en el que, desde que se conocen las religiones. Sin embargo, en las religiones del futuro se encuentran en un mundo cada vez más interconectado, en un mundo globalizado. ¿Por qué? Porque hoy solamente estamos a un clic de distancia de saber qué es lo que está pasando al otro lado del mundo, qué es lo que está pasando en mi comunidad, pero también cómo se están desarrollando las relaciones entre las religiones, cómo están tomando fuerza dentro de lo cotidiano y cómo cada vez más empiezan a existir estos diálogos interreligiosos, estas relaciones. Ya lo veíamos, por ejemplo, en la clase pasada con la capilla Rothko, donde uno puede acudir para meditar, para reflexionar, para interiorizar, sin que haya ninguna especie de objeto, algún ápice que sea religioso, sino que todas las religiones pueden converger ahí.
Cuando se hablaba hace unas décadas sobre las religiones del futuro, se pensaba que quizás estos modelos, ¿verdad? No sé si alguna vez llegaron a ver la caricatura de los supersónicos de Hanna-Barbera, donde se creía que en los años 2000 ya los autos iban a andar volando, de igual manera los seres humanos íbamos a tener ropas muy distintas a las que vestimos hoy. Bueno, la religión también se creía que iba a ser algo así, que iba a ser como una conexión o una interconexión con la deidad en la que se creyera de una manera más computarizada, más sistematizada. Sin embargo, bueno, estamos en el año 2024 y es algo que no ha sucedido de tal manera. En un mundo en el que la tendencia principal era la despolitización de la religión, es decir, la separación entre el Estado y la religión, la revolución islamista en Irán abrió un nuevo camino de integración para la política y la religión. Esto es algo que resultó impredecible en uno de los países musulmanes que había apostado con anterioridad a la modernidad. Fíjense, si ustedes ven algunos videos de Irán en los años 70, las mujeres podían vestir libremente, podían andar por la calle, incluso todavía en épocas más recientes, podían acceder al estudio en la universidad. Hoy día son pocas las que lo pueden hacer porque la religión es tan estricta que incluso en un ámbito como lo es la educación está tan marcada. Si una mujer no cumple con los requisitos para asistir a la escuela, la secundaria, al bachiller, a la universidad, pues no debería de estar ahí. Son constantemente acosadas, señaladas, estigmatizadas porque la política y la religión han tomado una parte fundamental dentro del pueblo, dentro de las personas, de todos los habitantes, y está tan marcado que ya no hay una línea que separe estos dos ámbitos, sino que están entrelazados y además que forman ya parte de lo cotidiano en la vida de las personas. Esto es en Medio Oriente, en Occidente no es así. Sin embargo, se plantea el papel que las religiones crecerán en un futuro, pero esto puede producir una perplejidad, puesto que muchos grandes pensadores europeos de la modernidad planteaban la desaparición de las religiones. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, ellos consideraban que conforme iba a avanzar el tiempo y las épocas, todas las respuestas iban a ser ofrecidas por la ciencia y ya no tendríamos necesidad de creer en un ser superior. Ustedes, por ejemplo, pueden ver en esta imagen como hoy día tenemos religiones de todo tipo y además hablábamos cómo estas religiones se han tenido que adaptar, algunas, a los avances de la modernidad y la posmodernidad. Y es como si fuéramos a un supermercado. Uno va y toma de acuerdo a lo que necesita en esa ocasión la religión que más le convenga, ¿sí? De esto tratan las religiones del futuro y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es que, por ejemplo, un aspecto que a mí me parezca importante del cristianismo, bueno, ese es el que tomo, pero me sirve este elemento del judaísmo, entonces también me lo voy a apropiar? O es más, incluso no pertenezco a ninguna religión, bueno, pero esto no me impide que yo sea una persona espiritual, porque es en un sentido en el que tomo lo que considero importante para mí, lo que es necesario, lo que se me acomoda de acuerdo al momento en el que estoy viviendo, y entonces lo tomo y lo llevo en mi carrito, como lo hacemos cuando vamos al supermercado, y me apropio solamente de lo que me es útil, de lo que considero que me puede servir. Lo que no, lo desecho. Es más, ni siquiera me interesa.
Pero la ciencia, queridos hermanos y hermanas, no ha suplantado a la religión, ni, de momento, los científicos a los pastores. Fíjense, por ejemplo, con el avance de la ciencia, hoy día en los supermercados acá en México ya tenemos estos espacios, estas áreas donde no son necesarios los cajeros, es decir, las personas que nos cobran cuando vamos a hacer el supermercado, cuando llevamos los artículos a la caja. No, ya uno puede ir y empezar a pagar sus propios artículos, los tecleas en la máquina, los pasas por el escáner, uno es su propio cajero. Y algunos pensadores creen que esto va a pasar en todos los ámbitos de la vida. Lo vemos también, por ejemplo, con los diseñadores gráficos. Ahora es muy fácil acceder a una imagen de internet sin que tenga que invertir el tiempo y el dinero en contratar a un diseñador gráfico para realizar alguna imagen, valga la redundancia, algún diseño que requiero para una campaña o en el caso de nosotros, ¿no? Para algún evento de la iglesia. No, ya no. Hoy en día es muy fácil obtener las imágenes a través de la red, de la internet o bien de la inteligencia artificial. Cada vez ha ido ganando terreno y cada vez se dice que va a ir dejando obsoleta la mano de obra. Es decir, el ser humano va a ir quedando rezagado. ¿Será que esto vaya a acontecer con los pastores? ¿Será que lleguemos al momento en el que la inteligencia artificial pueda dar un sermón en las iglesias? En que ya no necesitemos que haya un interlocutor que pueda resolver las dudas, que pueda darle clases a los niños, a los adolescentes, que dé las respuestas que sean pertinentes para los hermanos en las congregaciones. No lo sé, piénsenlo, empiénsenselo a plantear. De momento, dice esta frase, la ciencia no ha suplantado a la religión, ni los científicos a los pastores. Pero ¿qué tal la inteligencia artificial? Ojalá que esta pregunta me puedan ayudar respondiéndola o compartiendo sus apreciaciones en el grupo de WhatsApp. Va a ser muy interesante para todos, para los que están en clase y para los que ven la clase grabada, el que nos tomemos un tiempo para analizar esta pregunta, para compartir nuestra perspectiva, nuestra opinión, enriquecernos y bueno, quizá en 10 años o no tanto, en 5 años, veamos la introducción de la inteligencia artificial en las iglesias. Fíjense, guarden esto que les estoy compartiendo a las 7 de la mañana hora de México, 10 de la mañana hora de Argentina. Si es que en unos añitos ya es la inteligencia artificial quien está al frente de las iglesias. Creer y no creer conviven en las religiones. Se ha dejado de creer y de practicar en muchos países en los que era obligatorio hacerlo por imposición. Y ya veíamos algunos casos, ¿recuerdan? Por ejemplo, en la Unión Soviética. Porque cuando esto sucedía debido a que estaba establecida una religión oficial, pero también se ha producido un descenso de los números globales de ateos respecto a hace una generación. Es decir, hace una generación había una gran cantidad de ateos, hoy día ya no hay tantos. ¿Por qué? Por las nuevas tendencias de las religiones o las nuevas formas de la espiritualidad, donde se brindan nuevas oportunidades de creer, de conectarse con una divinidad, con un ser, digamos, con un ser superior, en el que ya uno lo hace de la forma en la que considera que se le acomoda más desde su perspectiva. Y una de las razones de este último fenómeno, es decir, de la baja en el ateísmo, es que, por ejemplo,
se había vuelto la ideología oficial en la antigua Unión Soviética, de ahí hasta Cuba y desde China hasta Albania. Cuando desaparece la Unión Soviética, con ello también esta tendencia al ateísmo. De igual manera, en China cada vez están surgiendo más religiones, aunque, digámoslo así, mimetizadas o debajo de la mesa, como una expresión común, porque todavía hay ciertos lineamientos donde uno no puede, en el caso de China, tener una religión de una manera tan abierta o profesar una religión. Sin embargo, el cristianismo es una religión que está presente, aunque no tan de manera expuesta. Pero ¿qué más? ¿Qué más vamos a poder ver? Y es que el proceso no ha dejado de producir ejemplos notables. Uno de los más interesantes quizá lo ofrezca Albania, el único país del mundo que llevó la acción antirreligiosa hasta la prohibición de los cultos, la clausura de las mezquitas y los templos. La caída del régimen comunista albanés se siguió de una vuelta a la identificación religiosa, también como signo externo de rechazo al comunismo como sistema. La clase anterior les decía, valoremos nuestros lugares de culto, porque no estamos en países donde han sido prohibidos. Valoremos también no solamente nuestros templos, sino los tiempos en los que vivimos y en los que tenemos la libertad de expresión, la libertad religiosa, en los que todavía no hemos vivido tiempos de persecución. Así que es también un momento en el que podamos compartir con nuestros hermanos de la iglesia, de la congregación en la que nos reunimos, cuán dichosos somos de no estar en un país como Albania, sino que en América Latina gozamos de las libertades y los privilegios de pertenecer y de practicar una religión. Fíjense, un caso paradigmático lo ofrece el Tíbet ante la política de las autoridades comunistas chinas consistentes en desmontar el modelo tradicional cultural tibetano en el que la religión era un ingrediente clave en la identidad diferencial. El actual Dalai Lama apostó por desarrollar una posición que en líneas generales va por el modelo de la no violencia. ¿Les suena este caso? Sí, ya lo habíamos escuchado anteriormente con Gandhi en la India, donde a través de la no violencia logró la independencia de este país tan enigmático. Lo mismo está haciendo este líder religioso, el Dalai Lama. Sin embargo, bueno, paréntesis, este líder religioso se ha vuelto en escándalos los últimos años, o digamos por lo menos los 2 años más recientes, por pues sí, por la exhibición que le han hecho cuando tiene niños cerca. No voy a ahondar más, seguramente ustedes no desconocen esta situación. Fue algo que también causó una ruptura en ciertos sectores del budismo porque aparecieron diferentes videos en los que él tiene comportamientos inapropiados, especialmente con menores de edad. Entonces, bueno, ustedes van a poder acceder a estos videos en internet y también fue algo que causó bastante conmoción, especialmente en la religión del budismo. Además, el Dalai Lama aparece como una figura cuyo impacto como ejemplo moral, bueno, hasta hace unos años les digo,
donde apostaba por la paz y se ha convertido en un mediador a escala global con una influencia muy por encima del pequeño número de fieles que se asocian al budismo tibetano. Esta apuesta de las religiones por ahondar en los territorios de la paz marca una nueva ética de la escucha mutua entre religiones y de la renuncia a la hegemonía. ¿Qué se busca con la mayoría? No voy a hablar por todas, pero la mayoría de las religiones, llegar a un estado de plenitud del ser humano, pero también a un estado de paz, donde puedan convivir todos sanamente, donde el respeto sea algo crucial en el diálogo interreligioso, pero en el que toda la humanidad creyente y no puedan vivir de una manera sana, donde haya una sana convivencia. Sin embargo, sabemos que en este 2024 hay países donde todavía se encuentran en conflicto bélico y donde las religiones están jugando un tema bastante importante, un tema crucial, y especialmente en Oriente Medio. No les es desconocido lo que pasa en el conflicto de Israel y Palestina. Por eso les mencionaba, no voy a hablar por todas las religiones, porque la mayoría, si bien buscan llegar a un estado pacífico, a un estado pleno para el ser humano en todos los sentidos, la realidad dista mucho, especialmente en este año 2024. ¿Cuál ha sido el crecimiento del papel de las religiones? Por lo menos desde el siglo XIX es un hito importante desde el punto de vista de la concreción de la construcción de puentes y aunque se inauguró el diálogo interreligioso actual, esto tiene su origen en el Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago en 1893. ¿Habían escuchado acerca del Parlamento Mundial de las Religiones? Fíjense, por primera vez se llevó a cabo en 1893 y esto permitió que iniciara con el diálogo interreligioso para lo que conocemos en la actualidad. Voy a ahondar un poquito acerca de este evento realizado en Chicago en 1893 y es que su objetivo era reunir a los representantes de las diversas religiones en el mundo para fomentar el entendimiento mutuo, la tolerancia y la paz. Fue la primera vez en la historia en que los líderes religiosos de diferentes tradiciones decidieron unificarse reuniéndose en un foro para compartir y discutir sus creencias y las prácticas. Asistieron más de 4,000 personas, incluyendo representantes de las religiones, digamos, universales más importantes en el mundo, como el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el islam, el sijismo, el jainismo, zoroastrismo y otras tradiciones religiosas, así como movimientos espirituales emergentes. Una de las figuras más destacadas fue Swami Vivekananda, un monje hindú de la India, quien presentó al hinduismo al mundo occidental y abogó por la armonía entre las religiones, lo que dejó un gran impacto especialmente para las personas de Occidente. Ahora bien, el diálogo interreligioso, como ya lo veíamos, es otra de las tendencias del futuro y marca las reglas del juego entre la relación de las religiones. Porque aunque quizá está presente en problemas tales como la falta de eficacia ante los retos conflictivos concretos y la debilidad que se evidencia a la hora de expandir la interlocución
hacia el territorio de los que no creen. ¿Sí? Así es. Esto es parte importante del diálogo interreligioso. Y los parlamentos de las religiones del mundo han sido foros muy sólidos en la reivindicación de la necesidad de la construcción de una ética mundo. Más adelante vamos a abordar qué es la ética mundo y su impacto en el futuro, dada la importancia del empeño que tienen las religiones. Por lo tanto, estas siguen y seguirán desempeñando un papel de dadoras de sentido, particularmente en momentos o circunstancias difíciles en la vida del ser humano. Es decir, las religiones siguen teniendo una parte, un tiempo fundamental para las personas, especialmente cuando se viven momentos de dificultades. Cuando todos hemos enfrentado crisis, seguramente ustedes en alguna situación también, y son en estas crisis que vive el ser humano, en estos conflictos, cuando algunos deciden acercarse a las religiones, cuando deciden experimentar lo que es la fe, es aquí que la religión sigue teniendo un papel importante y fundamental para la vida del ser humano, cuando comienza a cuestionarse, bueno, ¿qué pasa en esta situación? ¿El porqué de esta situación? ¿Hacia dónde me lleva? ¿A dónde me dirijo? Aquí las religiones juegan un papel de gran importancia para el ser humano y para que empiece a tener esa relación con un ser superior. Otra característica del futuro es el crecimiento de los valores espectaculares de la religión. Y voy a pedirles, por supuesto, como les he compartido desde un principio, que abordamos todas las religiones y sus expresiones con unos lentes distintos, con unos lentes de respeto, de empatía, y vamos a ver, por ejemplo, cómo son las expresiones de los valores espectaculares de la religión. Un ejemplo lo vamos a ver con los cultos pentecostales. Quizá para algunos de nosotros es algo que hemos visto de primera mano, quizá para otros no. Voy a pedirles que me regalen unos segunditos de su tiempo. Ahí va. Muy bien. Vemos a unos chicos, unos jóvenes que están en una reunión, en un culto, y la forma de expresarse es, digamos, emocional. Aquí también tiene mucho que ver la música que se escucha. Ustedes pudieron ver ahí algunos de los instrumentos, percusiones, el saxofón. Son ritmos que invitan a la gente a moverse, a levantarse de su asiento, a, digamos, empezar a generar otro tipo de ritmo en la reunión también. Y esta expresión emocional actúa como una válvula de escape. Es decir, estoy en el culto y una forma de expresar o de que salgan mis emociones es a través del baile, de la danza, de los movimientos, también a través de la expresión del llanto, de la risa en algunos casos. Hubo, por ejemplo, en los 90s, no sé si en Argentina o en Colombia, me encantaría saber si en sus países se llevó a cabo así, pero en México, en los finales de los 80s y en los 90s, había un fenómeno muy curioso, que era el de la risa santa, en el que los asistentes a estas reuniones pentecostales de pronto empezaban a entrar en una especie de trance y comenzaban a reír a carcajadas. Y se decía que era una manifestación del Espíritu Santo.
Y de pronto no era solamente eso, ya no era la risa santa, ya no era el llorar, porque también esta otra expresión era el llanto, donde también estaban tan compungidos, tan, digamos, tan conectados con, con Dios y comenzaban a llorar, algunos más se tiraban al piso, se desmayaban. Otra expresión que tenían y que también causó mucha controversia fue el llamado vómito santo. Y es que cuando las personas entraban en este trance, comenzaban a volver el estómago y decían que esto era porque estaba saliendo todo lo malo y el Espíritu Santo estaba entrando en ellos y era una forma de manifestarlo. Em, Esto es en el caso del cristianismo, donde estas sensaciones y estas emociones se hacen presentes en esta corriente del cristianismo como es la corriente pentecostal. Me encantaría saber si en sus países alguna vez habían visto o escuchado algo de lo que les estoy compartiendo. ¿Quién dice yo? Si habían escuchado algo por el estilo, si conocían acerca de estas expresiones de las emociones. Hermana Esther, adelante. Sí, escucharlo escuché, pero no lo investigué a fondo, ni sé de conocidos cercanos que haya ocurrido, solamente de oír que el pastor por ahí contó en la iglesia, cosas así, pero de cerca no he conocido. Pero ya lo había escuchado. Sí. Muy bien, muchas gracias, hermana Esther. Adelante, hermana Amanda. Permiso. En alguna ocasión a mí me invitaron a una iglesia. No es pentecostal, pero sí es una iglesia grande. Y allí, bueno, en una parte del culto, pues obviamente empiezan con la alabanza y bueno, luego viene una parte del culto y es lo que usted decía, o sea, que para sacar todo lo malo que teníamos, entonces había que toser y lo que decía, o sea, había gente que vomitaba, pues yo asustada, ¿no? Porque pues nosotros en la iglesia nunca hacemos eso. Y, y cosas como extrañas, o sea, pues que yo veía, no sé si la gente se deja llevar y interioriza la emoción o somatiza y finalmente pues se da esa reacción. Em, y no, y era como si lo obligaran a uno, o sea, iban pasando por todas las filitas de las sillas, por todas las filas y mirando, pues yo sinceramente, bueno, tuve que después cerrar los ojos porque ya no quería mirar más, porque sí me causó impresión. Y no sé, en alguna otro, también un amigo me invitó a una oración y, y ellos empezaron a como a hacer como reprensión de demonios o algo así, o de espíritus. No, ahí sí fue Amanda, salió corriendo de aquí para allá, porque eso yo le temo a esas cosas, no sé, no me gusta meterme en eso. Y, o sea, esas son como las vivencias que he tenido y pues que digamos que experimenté o sea, personalmente, o sea, que tuve que ver, ¿no? Pues acá sí hay muchas iglesias que practican, digamos, todos esos temas, muchas denominaciones, y pues yo creo que sí toca como mirar bien, estudiar bien, pedirle sabiduría a Dios y
porque pues muchas veces uno va invitado, pero pues no sabe qué es lo que se va a encontrar en alguna parte. Y sí, hay que tener como cuidado. Muchas gracias, hermana Amanda. Fíjese esta situación, ¿verdad? A usted le tocó presenciarlo y sí, es algo muy característico. No voy a decir que todas las iglesias pentecostales, pero sí en algunas, ¿verdad? Tanto que, pues como uno no está acostumbrado a que durante el culto se realicen este tipo de acciones, resulta pues bastante llamativo y de cuidado. Em, Así que, bueno, esto es parte de cuando se dejan llevar por las emociones, es, es parte de los valores espectaculares de la religión. Sin embargo, en nuestro caso, no practicamos ninguna de estas representaciones o acciones del Espíritu Santo, como ellos así lo mencionan. En nuestro mundo globalizado se manifiestan una gran diversidad de formas de entender la religión. Y es que vamos a encontrar en estos tiempos que se combinan modelos étnicos, nacionales, universales, modernos e incluso algunas características de las religiones imperiales. Pero podemos intentar sintetizar esa diversidad a una costa de poder caer en una excesiva simplificación en torno a 4 modelos de pensar la religión y su papel de la convivencia futura. Ojo, vamos a ver 4 modelos de la religión del futuro, pero más adelante vamos a, digamos, a simplificar, a ejemplificar cómo todo esto que estamos viendo se convierte en 4 modelos que desde hace unos años ya están presentes y que se consideraban en su tiempo religiones del futuro. Muy bien, vamos a ver el primer modelo, el modelo teocrático o hierocrático. Es aquel que propugna el establecimiento de un sistema político global que se construye sobre un modelo religioso. Este modelo lo defiende un buen número de grupos fundamentalistas diversos y en la última instancia puebla el imaginario de grupos milenaristas en mayor o menor grado, donde esperan la instauración del reino de Dios en la tierra. Este es uno de los modelos de las religiones del futuro. Vamos a ver también acerca de cómo este modelo teocrático lo vamos a ver representado en el modelo islamista. Es donde se piensa constituir un sistema político islámico unitario. Cada vez que el Islam va creciendo, es porque ellos están considerando que en todo el mundo, es decir, que todos deberíamos de convertirnos al Islam, todos deberíamos de pertenecer a ella y entonces sí, estar unificados. Es, digamos, una especie de imaginario califato reconstituido que se desarrolla al extremo de la mirada universalista expansiva y sueña con un mundo enteramente bajo la única religión que ellos consideran es la verdadera. ¿Será posible esto? ¿Será que por eso el Islam cada vez se está expandiendo? ¿Será que entonces dejemos de lado el cristianismo y todos nos unamos al Islam? No lo sé, ustedes piénsenlo, por lo menos es lo que ellos consideran al estar cada vez diversificando su religión, cada vez ganando más fieles y expandiéndose hasta lugares que uno hubiera pensado eran inimaginables. Tenemos trabajo que hacer, queridos hermanos y hermanas. Si bien es cierto que otras religiones también tienen una ambición universalista parecida, no quedan tan explícitamente expresadas
las connotaciones políticas como lo hacen ciertos grupos islamistas. Claramente dicen que su objetivo es la construcción de una unidad mundial político-religiosa. Y hasta aquí, ¿dónde estamos los cristianos parados? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos compartiendo acerca de nuestra religión? ¿Lo estamos haciendo con el mismo ímpetu que lo están llevando a cabo, en este caso, los musulmanes? Es que a veces decimos, ¿para qué hablarle a la gente? Si ya con los que estamos somos más que suficientes. No, es que hoy día a la gente ya no le interesa saber acerca de la religión. Pues no crean. Hoy día, si bien están surgiendo nuevos modelos, ya lo hemos visto, y nuevos movimientos, también es cierto que hay religiones universales, como en este caso el Islam, que está creciendo a pasos agigantados. Y el cristianismo, bueno, muchos hemos decidido quedarnos sentados en la banca porque pues le dejamos esa tarea al pastor. Es tiempo, queridos hermanos y hermanas, de despertar, porque este modelo teocrático o hierocrático en un mundo global y globalizado, a las perspectivas universales de este tipo de religiones, resultan con una gran proyección. Desde la perspectiva del futuro, no parece que sea el modelo que vaya a tener un desarrollo mayor porque resulta en extremo conflictivo al no enfrentarse con el realismo del reto de la diversidad religiosa, ¿sí? Hoy día veíamos que tenemos todo un abanico de religiones a las que podemos acceder. Sin embargo, para el Islam, para los musulmanes, esta es una tarea en la que ellos están ganando terreno, en la que cada vez crece el modelo que se comparte a través de su religión. Y aunque hay toda una gran gama de religiones, no podemos negar que el Islam, por lo menos, está llegando de una manera tan sutil, pero tan directa a las personas en todo el mundo. Si no lo creen, vean, por ejemplo, casos en los que en Europa se empieza a enganchar a las mujeres a través de estudios del Corán. Quieres aprender acerca del Corán, hablar en árabe, quieres saber lo que es vivir en armonía con Alá, y de pronto pues se les empieza a compartir sus ideologías, sus pensamientos, sus leyes, sus tradiciones. Y estas mujeres comienzan a migrar hacia Medio Oriente, donde son reclutadas por algunos grupos extremistas o fundamentalistas, hombres y mujeres, pero especialmente mujeres. Vamos a ver el segundo modelo de la religión oficial nacional. ¿Cuál es este? Se basa en el desarrollo de la equivalencia entre religión y Estado nacional, en la que pesan enormemente los argumentos identitarios que forman parte de un proyecto alternativo dentro de la modernidad al mayoritario que apostaba por la libertad religiosa. ¿Cómo va esto? Bueno, un ejemplo es el modelo nacional católico español hasta la democracia, donde el clero se convierte en una burocracia con los privilegios y controles políticos que de ello derivan. La tutela moral sobre las leyes de la nación la realiza en última instancia la religión. Y hay una fuerte integración entre el poder político y la religión. Todo esto sucedió hasta antes de la democracia. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes ponían o imponían a los gobernantes. En el seno del catolicismo, el Concilio Vaticano II replanteó este modelo nacional católico, ya que al defender la libertad religiosa,
habría la posibilidad de la creación de ámbitos de la multirreligiosidad que tendían a romper el monopolio identitario de una sola religión con la nación. Fíjense cómo a partir del Concilio Vaticano II ya se empieza a escuchar acerca de la multirreligiosidad, es decir, se da esta apertura a que hayan otras religiones presentes en una sola religión, en una sola región, perdón, en un solo estado. Todas pueden estar ahí, todas pueden convivir entre sí y pueden además tener estos acercamientos que se dan en la multirreligiosidad, que recuerden es distinta a la diversidad religiosa, y ya lo veíamos la clase pasada. ¿Qué más nos ofrece el modelo de la religión nacional? Déjenme compartirles que este es un modelo frágil, porque presenta en la actualidad, pero también resulta difícil de justificar en una escala mundial. La existencia de las religiones oficiales basan en la perduración de los privilegios de unos grupos religiosos respecto a otros. Sí, ya sabemos que hay grupos de religiones que tienen mayores privilegios y están las minoritarias, estas religiones que por el simple hecho de existir, a lo más que aspiran es a la tolerancia. Bueno, en el caso de este modelo es, digamos, frágil porque no es tan fácil el que se pueda mantener. Este modelo donde la burocracia forma parte de la religión y de la organización de los cultos resulta cada vez insostenible. Y además es un modelo que tiende a desaparecer y se evidencia su quiebra también en la crisis general de vocaciones religiosas en los países donde hay religiones oficiales o donde las tuvieron en un pasado reciente. Es un modelo que realmente, aunque pudiera pensarse que sería una respuesta para las religiones del futuro, no lo es tanto o no es tan sostenible, no es factible, precisamente por lo que ya hemos abordado. Tercer modelo, el secular radical. Tiene su paradigma en el caso francés y sus modelos extremos en Albania comunista o en la China de la Revolución Cultural. Presenta componentes de carácter antirreligioso, aunque pueda plantear como elemento fundamental la libertad religiosa. Es decir, yo Estado te doy la libertad de que tú puedas profesar y defender la religión que consideres, pero en realidad tengo un carácter antirreligioso. Muchos pensadores de la Ilustración francesa, de entre los que apuntalaron las bases de esta propuesta, buscaban la anulación de la hegemonía de la Iglesia Católica, que en el antiguo régimen se involucraba en todos los niveles. Ya lo habíamos visto, la religión católica estaba presente en lo social, en lo político. Vaya, estaba tan presente en la vida de las personas que llegaba a ser una gran carga para ellos, hasta el momento en el que llega la Ilustración y comienza una revuelta para, digamos, quitar este modelo, este pensamiento, esta ideología que se tenía y darle una cierta libertad a las personas. Era una apuesta de autonomización de lo político que en última instancia terminaba desmontando la legitimidad de lo religioso en lo social y además situaba lo religioso en el ámbito de lo individual. Es decir, ¿quieres tener una religión? Perfecto. Ya no es algo que tenga que ser importante y útil para todas las personas. Eso es algo personal, es algo
para que tú te lo quedes hacia adentro. Y así iba debilitando la fuerza colectiva de cualquier acción religiosa. Ya lo veíamos, ¿se acuerdan acerca de interiorizar la religión? O sea, eso queda para ti de manera particular. Si tú quieres formar parte de una expresión religiosa, perfecto, pero hazlo de manera individual, no de una forma colectiva, porque ya no es algo que le interesaba al Estado. Y vamos con el cuarto y último modelo. Bueno, antes voy a terminar con el secular radical. Es que este modelo es un asunto privado y casi íntimo. Lo religioso no podría manifestarse en lo público de modo visible o conflictivo. Ahora sí, el último modelo es el multirreligioso y tiene su ejemplo más claro en Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce en pie de igualdad a todas las religiones desde el punto de vista legal. Aquí no hay, bueno, en Estados Unidos, con este modelo multirreligioso, no hay una religión por encima de las demás, sino que legalmente todas son iguales, todas tienen la misma importancia para las personas y para el Estado. No hay una religión oficial, pero no por ello desaparecen los valores colectivos de la religión. Vamos a analizar también a ver si en nuestro país está presente este modelo multirreligioso. El modelo multirreligioso es el que desde una perspectiva de futuro parece crecer en mayor medida a corto y mediano plazo por factores diversos, porque es un modelo respetuoso con la diferencia. Es un modelo respetuoso con la discapacidad, los privilegios del género, la opción sexual, la etnicidad, la identidad cultural y, por supuesto, la religión. Fíjense, por ejemplo, acá en México, donde tenemos, sí, un modelo multirreligioso, no lo es en sí al 100%, porque aunque existen y convergen diferentes tipos de ideologías religiosas, hay una que es predominante y que todavía es mayoritaria. Y esta religión está presente en la mayoría del pueblo mexicano y todavía en algunos estados del país tiene una relación con lo político y con lo social. No lo sé en el caso de Argentina y de Colombia. ¿Todavía hay una religión predominante en sus países? ¿O todas son por igual? Hermana Amanda, adelante. Acá en Colombia, perdón, la religión predominante y es la católica, aunque el cristianismo ha crecido mucho en los últimos años, pero pues hay ciudades o hay poblaciones que tienen arraigado el catolicismo totalmente. Tiene apagado el micrófono. Gracias, mi hermana Amanda. Muchas gracias por compartirnos cómo es en Colombia. En Argentina, por ejemplo, ¿cómo se desarrolla? ¿Hay una religión predominante? ¿O el modelo multirreligioso está presente donde todas las religiones son vistas por igual? Yo no lo he investigado lo de multirreligiosidad, pero acá es oficial el catolicismo. Después hay libertad y somos totalmente libres para ejercer nuestra profesión de fe. Es lo que puedo aportar. Muchas gracias, hermana Esther. Entonces creo que es algo común en América Latina, ¿verdad? Tenemos una religión predominante. Sí, hay más religiones. Hay una que predomina y todavía tiene cierto poder, especialmente en lo político. Fíjense,
Todavía hasta el año pasado, estuvimos en el occidente del país, en una zona que se le conoce como el Cinturón Negro. ¿Y por qué es esto? Porque es muy difícil, dicen los evangélicos, especialmente quienes tienen grupos de evangelismo, grupos provenientes de iglesias grandes que se dedican a evangelizar, especialmente en regiones donde el catolicismo es la religión única, por decirlo así, porque hay lugares, hay pueblos en México donde no entra otra religión que no sea el catolicismo. Y este cinturón negro es una zona difícil y es una zona conflictiva para cualquier otra religión que decida entrar. Son zonas donde la población es tan celosa de que no entre ninguna otra ideología que incluso llegan a defenderlo con la muerte. O sea, matar a aquellos que se dediquen y quieran todavía ir a evangelizar. Y uno dijera, bueno, estamos en el año 2024. Eso se quedó por ahí de 1800 o principios de 1900. No, está presente hoy día. Tan es así que, bueno, se ve involucrado incluso el Estado, donde salvaguarda y resguarda que en estos pueblos no entre ninguna otra religión. Ellos tienen esta libertad de seguir profesando una ideología de que predomine la religión católica y el Estado permite que así sea. Así que si uno dice, oye, yo quiero ir y compartir el evangelio ahí, te dicen, ahí mejor ni te metas porque nosotros no nos hacemos responsables. Fíjense hasta dónde llega. Entonces, este modelo multirreligioso, por lo menos en América Latina, es difícil que exista, sobre todo porque sabemos que hay una religión prioritaria o que predomina. Este modelo multirreligioso se ha convertido en un valor cultural y convivencial de primer orden porque refleja mejor que cualquier otro, pues justamente todos los demás tienden a construir una identidad religiosa por medio de la exclusión de los diferentes. En el modelo multirreligioso todos caben, desde el que tiene discapacidad, el enfermo, el que tiene una orientación sexual distinta, el que tiene una raíz étnica, todos pueden convivir. Además, las relaciones entre religiones se rigen por la igualdad como tendencia, lo que resulta adecuado en un mundo global marcado por la coexistencia de un gran número de opciones religiosas. ¿Qué pasa en el modelo multirreligioso? Los flujos migratorios, es decir, las migraciones que se dan en todo el mundo, aumentan la multirreligiosidad. Además de que sensibiliza y defiende las opciones personales y apuesta porque todas las elecciones individuales sean lícitas. Y también se tiene la opción de cambiar, es decir, soy de esta religión, pero al cabo de unos meses, de unos días, ya no me gusta, tengo la opción de cambiarme a otra. Y además se basa en la necesaria escucha atenta de la multiplicidad de voces posibles, es decir, se escuchan todas las voces, se está atento a todas las necesidades y hay la posibilidad de que uno pueda converger en medio de esta gran cantidad de voces. Vamos al siguiente subtema, y las religiones en la construcción de la convivencia global. Esto siendo como un modelo. Y es que en el mundo actual está caracterizado por dos apuestas identitarias, que son la global, la asunción de los valores comunes hacia toda la sociedad humana. Veíamos acerca de la ética cristiana. Bueno, no somos los únicos o la única religión que tenemos valores. Otras religiones también los tienen. Y esta, la ética mundo, les decía, pongan atención a la ética mundo, porque la ética mundo, si bien escucha a todas las voces, desde diferentes hasta las pequeñas,
en esta modernidad en la que nos encontramos, pueden estar transmitiendo modelos convivenciales o de convivencia que pueden ofrecer una perspectiva menos enfocada en lo egótico, es decir, no se enfoca en el ego, sino que está abierta a los valores colectivos. Se escuchan a todas las religiones y de esas todas religiones que empiezan a hablar y a compartir acerca de los valores que tienen, es que proviene la ética mundo. Ya no se centra en el individualismo ni en el egocentrismo, sino en lo colectivo. ¿Qué más vamos a encontrar en la ética mundo? Es una apuesta de convergencia que se necesitan de interlocutores que no piensen solo en la geoestrategia o en beneficios inmediatos, sino que sean conscientes de la comunidad que va o que configura a toda la humanidad y la necesidad de proteger el hogar común que es la tierra. De ahí el papel que pueden desempeñar las religiones desde la legitimidad de compromisos y apuestas morales de larga duración, incluso milenarios. Hay ámbitos en los cuales la reflexión sobre la ética mundo puede encontrarse en las religiones, digamos, algunos escollos que aliados y pueden producirse choques. Un ámbito sensible en la conformación del marco de convivencia global son los límites de la investigación científica. ¿Por qué? Porque la interlocución desde las religiones puede enjuiciar al desarrollo científico. ¿Han escuchado hablar acerca de la clonación? ¿Se acuerdan de esta oveja clonada? La oveja Dolly, ¿sí? Bueno, esto empezó a traer un conflicto con la religión. Especialmente aquí es donde aparece, por ejemplo, la ética mundo. ¿Por qué? Porque la religión empieza a preguntarse, ¿es ético que se clone a un ser vivo? Religiosamente pudiéramos decir que no, porque ¿quién es el dador de la vida? Para nosotros, nuestra creencia es que Dios. Pero aquí los científicos, decían algunos pensadores religiosos, están jugando a ser Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se empieza clonando un animal y al rato que sigue, la clonación de seres humanos, ¿es ético que se clone seres humanos? ¿Cuál es el fin? Algunos científicos mencionaban que no sería apto clonar seres humanos, pero sí algunos órganos, por la cuestión de que hoy día hay tantas enfermedades que están acabando o están amenazando al ser humano, que lo más óptimo sería clonar precisamente estos órganos para darles más funcionalidad o tener un mayor desarrollo a las personas que están sufriendo, por ejemplo, una enfermedad terminal, a algunas enfermedades crónico-degenerativas, y entonces la ética mundo es la que le da un sentido a las posturas y los valores religiosos. ¿Es correcto? ¿Es bueno? ¿Es plausible? ¿Va de acuerdo a los valores que tiene cada religión? Fíjense, en la sociedad actual es en cuestiones de género extremadamente sensible. Y voy a compartirles un caso donde también la ética mundo aparece, y es la clitoridectomía y otras formas de violencia sobre el cuerpo de las mujeres, a los que en ocasiones se dota de valores simbólicos muy elaborados en algunas religiones étnicas. Resultan inadmisibles desde una ética mundo. ¿Qué es la clitoridectomía?
Hay algunos pueblos, especialmente en África, donde desde niñas se hace la extirpación del clítoris con una navaja para que cuando crezcan las mujeres no tengan ningún tipo de placer sexual. ¿Para qué se hace esto? Para que puedan mantener una pureza de acuerdo a su perspectiva religiosa, para que no sean libertinas, para que sean piadosas, para que sean santas. Y entonces la ética mundo aparece y dice, bueno, pero ¿por qué sucede esto? Es bueno, es correcto, va de acuerdo con los valores establecidos desde, en el caso del cristianismo, desde nuestra religión, es algo que no es correcto, la mutilación genital femenina. Pero es una práctica ancestral que han llevado a cabo algunas religiones étnicas que sigue vigente hasta nuestros días, aunque ha habido organizaciones civiles, algunas otras de carácter religioso, que están tratando de erradicarla. Todavía permanece en poblados donde no ha llegado la tecnología o los avances o la ciencia, o incluso donde ni siquiera se les ha podido presentar un modelo religioso distinto al que ellos profesan. Otro caso es el uso de la tecnología en la reproducción, por ejemplo, en la maternidad ovular y la maternidad uterina, donde les comentaba hace unas clases acerca de la subrogación gestal, la subrogación de vientre, donde se rentan los vientres, donde ya se comercializa con el uso de los vientres de alquiler. Y aunque no está regulado por lo menos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe, es algo que la ética mundo comienza a plantearles a las religiones. Y es algo a lo que nosotros no podemos desestimar, sino que ya tendríamos que estar hablando de estas problemáticas porque no solamente nos afecta a nosotros como adultos, sino es algo con lo que ya conviven las nuevas generaciones. Para los adolescentes, jóvenes, quizá los niños no tanto, no están tan familiarizados con esto, pero adolescentes, jóvenes sí. Y ante las preguntas que nos pudieran hacer en cuanto a nuestro modelo religioso, ya tendríamos y es necesario tener una postura sobre estas problemáticas a las que nos estamos enfrentando. La cuestión más crucial en el mundo global actual es respecto a las limitaciones medioambientales y al crecimiento demográfico. En este punto, las religiones pueden ser instrumentos fundamentales en la redefinición de las costumbres en relación a la reproducción. Hay religiones que en este siglo, y repito, en este año 2024, siguen insistiendo que la mujer se va a salvar por la cantidad de hijos que tenga, es decir, entre mayor cantidad de hijos tenga, es mayor la posibilidad de que la mujer pueda acceder a la salvación. O que están en contra del uso de métodos anticonceptivos. Y la sobrepoblación es un problema al que nosotros nos estamos enfrentando y que además con ello vienen otra serie de situaciones como lo son la pobreza, la explotación de los recursos naturales, etcétera. Ahora bien, todo esto que vimos lo vamos a aterrizar en las religiones del futuro que podrían conceptualizarse de la siguiente manera. Y hoy vamos a abordar 3 y nos vamos a quedar a la mitad de la tercera. Número 1, las transformadas y contextualizadas. 2, las de interioridad. 3,
ecológicas y de justicia social. Y 4, científicas o transhumanistas. Vámonos rápido porque ¿cuáles son las transformadas y contextualizadas? Para evitar la irrelevancia, el cristianismo debe abandonar su versión premoderna, caracterizada por dogmas inflexibles y una visión cosmológica arcaica. Es decir, debe transformarse en una fe que dialogue con la modernidad y con la posmodernidad. Esto de acuerdo a las religiones transformadas y contextualizadas, porque son las religiones que sobreviven en el futuro, aquellas que logren comunicarse de manera efectiva con las culturas contemporáneas. En un mundo interconectado y globalizado, ya veíamos que es fundamental el diálogo interreligioso. Las religiones que logren transformarse y contextualizarse son las que ofrezcan respuestas significativas en este siglo a la crisis climática, las injusticias sociales, el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, entre otros. La transformación no significa abandonar las raíces de la fe, sino a reinterpretarlas de una manera que se hable al corazón de las personas en la actualidad. No estamos ajenos, queridos hermanos y hermanas, a estos puntos que les mencionaba, las injusticias sociales, que estamos haciendo como religión ante las injusticias sociales. Ante, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es un país que se ha visto afectado en una cuestión política, al grado en que las personas tienen que estar huyendo, migrando por el desabasto de comida, porque ya la devaluación del peso es algo insostenible. ¿Qué estamos haciendo como religión? Estamos creando puentes, estamos estrechándoles la mano a nuestros hermanos venezolanos, o estamos siendo ajenos. Ah, bueno, eso es algo que se ve en las noticias, pero pues como mientras a mí no me afecten, no pasa nada. 2, religiones de la interioridad. Representan un cambio significativo en la manera en que los individuos y las comunidades experimentan y practican la espiritualidad. Emergen como una respuesta a la necesidad profunda de conexión personal con lo trascendente, priorizando la experiencia interior y el desarrollo espiritual individual sobre los dogmas y rituales tradicionales. Las religiones de la interioridad las vamos a ver, por ejemplo, en que hay herramientas clave para ellos, como son la oración, la meditación y la contemplación, que van hacia lo interior. Ofrecen, digamos, un camino espiritual hacia la iluminación o el crecimiento espiritual. Y en lugar de adherirse a un conjunto fijo de creencias, los practicantes de estas religiones buscan una verdad más allá de las palabras y los conceptos. Porque ven a la religión como un conjunto de reglas a seguir, y las religiones de la interioridad entienden la religión como un camino de desarrollo personal y de la autorrealización. Serán particularmente atractivas en un mundo donde la individualidad y la autenticidad personal son altamente valoradas. Ahora vamos con el tercero, el sincretismo y el pluralismo religioso. Son tendencias que reflejan la creciente interconexión entre diversas culturas y tradiciones espirituales, y además, en lugar de estar en una sola religión exclusiva, encuentran un valor en la diversidad religiosa y en el intercambio de ideas y prácticas. El sincretismo es el proceso que no es meramente una mezcla superficial, sino una integración profunda que da lugar a nuevas expresiones de fe.
como lo es el New Age. Y presten atención unos segunditos acerca del New Age o la nueva era. O nueva era, como se le conoce actualmente, es la unión de varias corrientes espirituales o filosóficas de Oriente y de Occidente. Es la unión o el sincretismo de varias culturas antiguas con la espiritualidad moderna. Entonces, vamos a empezar basándonos que el New Age trae corrientes de diferentes estilos o diferentes filosofías espirituales. El término o la terminología del New Age nace en los años 70 con la ola de los hippies, donde ellos expresan todo el tiempo amor y paz, y desde aquí empiezan a surgir varias técnicas de sanación mediante la energía. Algunas de esas técnicas que podemos encontrar, como la angeloterapia, como el Reiki, las barras de Access, los números de Grabovoi, el tarot, y todo este tipo de técnicas. Hay muchísimas más, eso solo fue por enumerarles algunas. Quiero hacer énfasis en esta cuestión del New Age porque es un término o es un tema que está bastante controversial entre la comunidad espiritual porque mucha gente ha perdido la credibilidad directa con la religión como tal. Muy bien. ¿Qué más encontramos acerca del sincretismo y pluralismo religioso? Bueno, el pluralismo religioso es la aceptación y coexistencia de múltiples religiones en un mismo espacio social y cultural, donde cada tradición es respetada y valorada por su contribución única al entendimiento humano del mundo y a lo trascendente. Las religiones híbridas son el resultado directo del sincretismo y del pluralismo, donde se crean nuevas formas de espiritualidad que combinan elementos de múltiples tradiciones. Un ejemplo contemporáneo es el movimiento de espiritualidad universalista. ¿Lo habían escuchado? Bueno, si no lo habían escuchado, les voy a dejar por aquí este video en portugués y trae subtítulos en español. Quienes hablen portugués, bueno, felicidades, lo van a entender todo al 100, pero quienes no, vamos a poder revisar los subtítulos. 3 coisas que eu amo em ser universalista. Se você não sabe o que é ser universalista, eu vou explicar agora. Universalista é aquela pessoa que escolheu não seguir religiões e se conectar com a espiritualidade no seu próprio caminho, nos seus próprios termos, permitindo que a vida e as suas próprias escolhas levem essa conexão espiritual mais profunda de acordo com seus valores, de acordo com o seu momento, livre de julgamentos e dogmatismos. Então, se você busca Deus nas suas várias vertentes e facetas, muito provavelmente você é uma pessoa universalista. Uma das grandes qualidades do universalista é que ele não tem preconceito com religião nenhuma e com crença de ninguém. Então, se você é uma pessoa que não é preconceituosa e aceita Deus nas suas múltiplas formas, provavelmente você é universalista. Então, agora eu vou falar do que eu mais amo nesse universo, começando com a liberdade. Gente, é muito bom você ter liberdade de saber como que você quer acessar Deus naquele dia, sabe? Tem dias em que eu sinto um chamado muito forte para ir para a igreja evangélica, assim, eu amo ouvir a palavra do Senhor, nem tudo está ali me cabe, porque cada religião tem suas crenças limitantes, mas tem aquele momento em que você recebe aquela palavra que você precisava ouvir, aí eles fazem oração invocando o Espírito Santo, eu sinto a energia do Espírito Santo tão forte que eu começo a tremer todinho, o meu corpo esquenta e eu começo a chorar sem parar. É muito forte quando eu tô na igreja evangélica e eu amo essa conexão do Espírito Santo. Para mim é muito maravilhoso. Aí existem outros dias que não tô nem um pouco a fim de ouvir a palavra do Espírito Santo, com todo respeito, mas eu tô a fim de ouvir um belo de um tambor. Então lá vou eu para ver um banda, ver meus guias lá rodando, né? Que na verdade eu tô assistindo o guia dos outros, né? Mas para mim é tudo meu, porque é tudo parceiro para mí. Eu sou de portas abertas para todo ser de luz que trabalhe a favor. Ok. Lo que nos comparte esta chica es que pues en las religiones hay ciertos límites en los que las personas que pertenecen a esta corriente llamada la espiritualidad universalista no se sienten cómodos, pero que un día pueden asistir a una iglesia evangélica
y ahí están muy bien y siente ese calor que le llena, que ella considera viene de parte del Espíritu Santo, lo acepta, lo toma y se siente en paz y muy bien consigo misma y con la divinidad. Pero otro día no quiere escuchar absolutamente nada sobre el Espíritu Santo y prefiere escuchar un toque de tambor donde ella se conecta con esta divinidad, en donde hay puertas abiertas para todos los seres de luz y para estar en contacto con Dios. Bueno, esto es parte de las religiones híbridas, donde hay nuevas formas de espiritualidad. Vamos con el último punto y este lo vamos a dejar a la mitad. Las religiones ecológicas y de justicia social surgen como respuestas espirituales a los desafíos globales contemporáneos como la crisis ambiental y las profundas desigualdades sociales. Estas religiones no solo buscan la salvación personal o la conexión con lo divino, sino que se centran en la responsabilidad colectiva hacia el planeta, hacia los seres humanos más vulnerables, a través de la integración de principios éticos y ambientales en su práctica y doctrina. Estas religiones del futuro aspiran a transformar la sociedad y el mundo en un lugar más justo, equitativo y sostenible. Además, crean la conciencia en la naturaleza porque es vista no solamente como creación de Dios, sino como una manifestación de lo divino que debe ser protegida y respetada. Se traduce en prácticas religiosas que enfatizan la sostenibilidad como rituales que celebran la naturaleza, el uso de energías renovables en los lugares de culto y la promoción de estilos de vida ecológicos entre los fieles. Buscan inspirar a sus seguidores a actuar contra la pobreza, la discriminación y la opresión, viendo estas acciones como un deber espiritual y una forma de vivir la fe. La caridad y la asistencia a los necesitados, que han sido parte integral de muchas religiones, se expanden para incluir la lucha por la equidad y la reforma estructural de la sociedad. Estas religiones promueven una espiritualidad comprometida con los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia económica y la inclusión social. Y por último, les comparto este video. Justicia social busca que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades, servicios y derechos, sin importar la raza, género, orientación sexual, religión, origen étnico o discapacidad. Esto con el objetivo de que haya un bienestar general para cada persona dentro de una sociedad. La llegada del Papa Francisco ha revolucionado a la Iglesia y justamente su papado se enfoca en la justicia social, la solidaridad, ser la voz de los pobres y la inclusividad, siendo esta última una de sus posturas más criticadas por los conservadores. Muy bien, un ejemplo es la Iglesia Católica con la llegada de Francisco Bergoglio al papado. Es decir, hay una perspectiva distinta desde su papado, en el que los pobres tienen un lugar importante, donde se habla de la inclusión para los minimizados, para los rechazados por la sociedad, y donde se trata de vivir una justicia para todos con la caridad y la asistencia. No solamente como una creencia religiosa, sino como una experiencia vivencial. Vamos a dejarle hasta aquí. La próxima clase estaremos hablando, continuamos con las religiones de justicia social y por ahí vayan investigando acerca de la teología de la liberación, que en Sudamérica ha causado un gran revuelo y ha sido parte importante en los últimos años. Queridos hermanos y hermanas, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. No, sé que es mucha información en poco tiempo, pero les voy a compartir la clase para que ustedes la vayan analizando, para que vayan también reflexionando al respecto,
En el grupo incluso pueden responder algunas de las preguntas que les hacía respecto a la ética. Mundo es ético, ¿verdad? Que de pronto como iglesia permanezcamos ajenos a la injusticia social. ¿Qué tanto nos involucramos en la participación como iglesia, como cristianos, en la deforestación que está sufriendo el continente? Es decir, vamos, plantamos árboles, cuidamos nuestro planeta, hacemos campañas acerca de la reforestación, incluso algo tan simple, tan sencillo como el uso de la ropa. ¿Saben que la industria de la moda es de las que más contamina en el mundo? Con la llegada de todas estas grandes empresas chinas, no voy a decir nombres porque no nos vayan a silenciar el video, pero conocemos cuáles son, donde la ropa es tan barata y la mano de obra también tan barata. Estamos haciendo algo al respecto como religión, es decir, les estamos enseñando a nuestros hermanos a reutilizar la ropa, a no contaminar. Bueno, no me lo respondan, se los dejo ahí de tarea, lo comentamos en el grupo y si Dios lo permite, nos estamos viendo el próximo lunes para la siguiente clase. Como no hay dudas ni preguntas, les dejo de tarea las actividades 2, la de la clase 2, perdón, clases 3 y 4 y ya vamos por las 5. Váyanlas haciendo para que no se les junten porque eso también es parte de su calificación final. Reciban un abrazo con mucho cariño desde Monterrey, México. Que tengan un bendecido día y nos vemos el próximo lunes. Paz a todos.